Hola, muy buen día. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases. En esta ocasión vamos a ver, el tema que nos va a ocupar en general son los gobiernos que se han dado en la alternancia. Eh, en este caso, en esta primera parte simplemente abordaremos las consecuencias, las causas, algunas de las causas que llevaron a que hubiera alternancia en el año 2000 en México. No vamos a revisar todas las causas, ni nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, sino simplemente vamos a analizar dos grandes procesos que se vivieron en el sexenio inmediatamente anterior, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y cómo estas dos circunstancias, una que tiene que ver con el ámbito económico y otra que tiene que ver con el ámbito político, contribuyeron, junto con otros procesos que venían de años atrás, cómo se contribuyó a que hubiera que el partido que había gobernado México por 70 años dejara de tener el poder y por primera vez llegara a la presidencia un candidato que venía de la oposición y de una oposición que también era muy añeja, muy antigua, una oposición que tenía existiendo 10 años menos que, que, que el partido, ese gran partido único que durante mucho tiempo gobernó a los mexicanos. Eh, ¿Cuáles son estos antecedentes económicos? Bueno, estos antecedentes económicos, pues hagamos un poco de historia, ¿no? Eh, el 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo toma posesión como presidente. Días después, pues va a enfrentar una terrible devaluación del peso, va a enfrentar una fuerte crisis económica y va a vivir un proceso inflacionario, ¿no? Que va a asumir a millones de mexicanos en la pobreza. Y bueno, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo ocurrió todo este proceso? ¿Cómo es posible que a los pocos días de tomar posesión de la presidencia, el país básicamente se le desbarató entre las manos? Bueno, para eso tenemos que remontarnos al año del 1994. Durante este año, eh, al ser año electoral, al ser el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, eh, Carlos Salinas de Gortari quiso cerrar su último año con una gran inversión. Entonces, el gasto público creció bastante este año, muy parecido a lo que nos va a pasar en este año 2024 o lo que está pasando en este año 2024 en México, ¿no? Un presidente que calcula mal, un presidente eh, más, que cuida más su propia imagen que el bienestar del país, bueno, decide en su último año gastar una gran cantidad de dinero. Esto generó, bueno, como ustedes saben que ya hemos visto que cuando gastas más como gobierno, gastas más de los que tienes, solamente hay de dos formas para poder sobrellevar ese gasto. O lanzas la máquina del dinero y empiezas a crear más dinero, o te endeudas. Entonces, en ese año 94 fue tal el gasto público que tuvimos un déficit en el presupuesto. Y ese déficit del presupuesto fue del 7%. Es una barbaridad, es una brutalidad, ¿no? Eh, ¿Qué se hizo? Bueno, se recurrió a la deuda, ¿no? Se crearon un instrumento de deuda pública llamada tesobonos. Y entonces la gracia de los tesobonos es que te pagaban, una vez que comprabas tesobonos a cierto número de meses o de años, y una vez que se acababa el plazo, pues te lo regresaban, pero en dólares. Ese era lo interesante. Entonces, mucha gente pues entró y muchos inversionistas entraron a esta forma, recurrieron a esta forma de inversión, ¿no? Por otro lado, pues los bancos vivían eh,
vivía en los bancos se hicieron muy laxos a la hora de otorgar créditos y a la hora de otorgar tarjetas de crédito, ¿no? En ese momento se decía que básicamente cualquier persona podía obtener una tarjeta de crédito. Entonces, los bancos dieron muchos créditos, dieron muchas tarjetas de crédito. Entonces, había mucho dinero, la gente empezó a tener mucho dinero, pero era dinero que en algún momento tenía que pagar. Y el hecho de que los bancos dieran mucho dinero o prestaran mucho dinero, pues los bancos tenían que sacarlo de algún lugar, ¿no? Y entonces ese dinero que prestaban y prestaban, pues eran de sus ahorros, de la gente que tenía ahorros con ellos o de la gente que tenía inversiones con ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a dar crédito sin control? Pues que empieza a haber mucha gente que llega un momento en que ya no puede pagar ese crédito. Y entonces aparecen las famosas cuentas incobrables. Bueno, en ese momento, en México se vivió el tema de las cuentas incobrables. Entonces, pues ya teníamos ahí tres cosas, bueno, dos cosas que estaban fuera de control. Por un lado, un déficit público muy alto y por otro lado, bancos que cada vez tenían más cuentas incobrables, que cada vez tenían, bueno, sí, que cada vez eh, tenían menos oportunidad de recuperar ese dinero que habían prestado a, a personas que no tenían la capacidad de pagar, ¿no? Por si esto fuera poco, y que ya lo hablamos en algún momento, eh, pues se dieron en el 94, eran los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Enrique y de Ruiz Massieu, ¿no? Y con esto, bueno, encima, pues aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y pues esto causó mucho temor entre los inversionistas. Y entonces hubo muchos inversionistas que empezaron a tratar de deshacerse de los tesobonos. ¿Qué pasó cuando mucha gente quería deshacerse de sus tesobonos? Bueno, cada vez van dejando con menos reservas al Banco de México. Y entonces, al tener menos reservas, la economía tiene una variable más de fragilidad. ¿Qué era lo que se tenía que hacer en un panorama de esta manera? Bueno, pues lo lógico era haber sido aumentado las tasas de interés eh, para poder retener a los inversionistas, pero siempre que uno aumenta tasas de interés, impacta en el crecimiento de la economía. Y entonces, en un año electoral, en un año aparte donde Carlos Salinas de Gortari aspiraba a dirigir la Organización Mundial del Comercio, pues que se viera que el país que él gobernaba eh, estaba creciendo o empezaba a tener una desaceleración económica, es decir, un menor crecimiento, pues era inadmisible, ¿no? Entonces, ya que ese era el camino sensato, no se quiso escoger, bueno, se escogió un camino donde, según esto, se pudiera equilibrar o se pudiera más o menos controlar estas variables que ya estaban desbocadas, ¿no? Acuérdense, pocas reservas, eh, este, mucho crédito sin pagar o con dificultad para ser pagado. Eh, entonces, lo que se hizo fue eh, recomprar la deuda de los tesobonos. Entonces, el gobierno mexicano, los inversionistas ante el temor de lo que estaba pasando en México, que empezaban a vender sus tesobonos, el gobierno de México los compraba a través del Banco de México. ¿Qué pasó con esto? Pues que las reservas del Banco de México seguían bajando y seguían bajando y seguían bajando, ¿no? Entonces, si se fijan, pues era una situación bastante complicada. Este era el contexto. Entonces, en este contexto, Ernesto Zedillo toma posesión de la presidencia eh, y se reúne con algunos empresarios y pues les comenta cómo está la economía y que lo que él piensa hacer o su gobierno piensa hacer es, por un lado, hacer que haya una devaluación de un 15% del peso
y definitivamente dejar de comprar la deuda de los tesobonos, ¿no? Eh, esta reunión pues se hizo muy en secreto, se seleccionaron muy bien a los empresarios, no fueron a todos los empresarios, y cuando estos empresarios salen de la reunión y salen de escuchar las noticias y salen de darse cuenta cómo estaba la economía y qué riesgo había, pues empiezan a comentarlo con otros empresarios, pese a que se les dijo que era una reunión privada, altamente secreta, ¿no? Pues las noticias se empiezan a correr entre todos los empresarios. Eh, y pues en ese momento veníamos de muchas desconfianzas hacia el gobierno, porque cada vez que acababa un sexenio había una devaluación, ¿no? En el gobierno en el gobierno Salinas no había habido devaluación, pero pues si se fijan, le endilgó, le dejó todo puesto para que la devaluación se diera en el gobierno de Cedillo. Entonces, les decía, los empresarios salieron de ahí, empezaron a contarle a otros empresarios cómo estaba la situación, a otros ejecutivos, y entonces pues se creó todo un ambiente de pánico, porque claro, como el gobierno no había dicho a todos los empresarios al mismo tiempo lo que pensaba hacer, porque solamente lo dijo a unos, ¿no? Empezaban estas suspicacias a las que somos muy propios los mexicanos, que en buena medida viene por nuestra propia historia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen los inversionistas? Pues empiezan a deshacerse de sus inversiones en México. Y esto otra vez, por tercera vez, otro golpe a las reservas del Banco de México, haciéndolas mucho más vulnerables. Cuando el problema estalla, pues ese 15% de devaluación se tuvo que hacer mucho más, ¿no? Y llegó lo inevitable. Las tasas de interés tuvieron que subir. Esto, pues, ¿qué consecuencias trajo? Bueno, por un lado, los que tenían deudas en dólares, pues, se vieron asfixiados. ¿Por qué? Porque sus deudas en dólares, o sea, tenían que pagar sus intereses en dólares, y obviamente el capital en dólares. Y si ellos compraron o ellos hicieron la deuda cuando el dólar estaba a 7, 8 pesos, pues ahora tenía que pagarla al doble. Si ellos contrataron sus créditos a una cierta tasa de interés y ahora el doble era el doble, pues entonces eso comprometía fuertemente su propia economía. Eh, Sufrieron bastante todos aquellos que tenían créditos hipotecarios, todos los que habían comprado alguna casa eh, a crédito y la habían comprado, vuelvo a decir, a cierta tasa de interés. Cuando se les duplica, pues eso básicamente quiebra su economía. Y también los que tenían créditos al consumo, ¿no? O sea, todos los que tenían pagos de tarjetas de crédito, pues les aumentaron las tasas de manera brutal. Entonces, eh, o sea, esto a nivel internacional, bueno, ¿qué es lo que empiezan a hacer los gobiernos cuando se dieron cuenta el tamaño de la crisis que enfrentaba México? Bueno, por un lado, se generó el gobierno de Estados Unidos se puso de acuerdo con muchos gobiernos de diferentes partes del mundo y se creó una especie de bolsa para prestarle a México. Esa bolsa fue el equivalente a 80,000 millones de dólares. Entonces, imagínense lo que era 80,000 millones de dólares. Es una brutalidad hoy en día. Imagínense en ese 1994, 95, 95. Eh, ¿por qué, por qué, por qué todos los gobiernos o los gobiernos más poderosos del mundo decidieron apoyar a México? Bueno, porque ellos calcularon que si México caía, si la crisis era cada vez más profunda en México, las probabilidades de que hubiera una crisis mundial muy parecida a la de 1929 pues había altas probabilidades, ¿no? De que se repitiera ese escenario de un escenario de 1929, ¿no? Entonces, por eso, toda esta necesidad de apoyar a México y toda esta bolsa tan potente de dinero que se generó. Eh,
Los medios de comunicación, junto con el gobierno de Ernesto Zedillo, bueno, acusaron a Carlos Salinas por dejar, así literalmente dijeron, la economía colgada de alfileres, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde empieza a explicarse por qué un presidente que meses antes estaba tan bien calificado, que era tan ampliamente reconocido, empieza a generársele un historial negro a tal grado que ahora es uno de los personajes que en el ámbito popular se les considera de los más oscuros, de los más nefastos, de los más odiados, de los más repudiados, ¿no? Y entonces, pero bueno, aquí inicia, ¿no? Con esta economía que ciertamente nos dejó colgada con alfileres, ¿no? Y usando esta analogía, en algún momento el propio Salinas de Gortari, para defenderse, decía, es que ciertamente estaba colgada con alfileres, pero la hubieran dejado así y no supieron cómo seguirla poniendo, o sea, la hubieran dejado así. Carlos Salinas, les digo, en su defensa siempre ha señalado que la economía podía soportar así como estaba. Lo que pasa es que, dice Carlos Salinas, Ernesto Zedillo no supo cómo operar una devaluación, porque la operación de la devaluación no solamente es la parte técnica económica, sino también es la parte política. Y ahí es donde Salinas de Gortari dice, Zedillo y la gente que estuvo alrededor de Zedillo no tuvo el olfato político para poder guiar esa devaluación como debía. Bueno, entonces ahí están las dos versiones. Ustedes pueden escoger la que más les guste, pero evidentemente aquí es donde se empieza a gestar una imagen negativa de Carlos Salinas, ¿no? Eh, Acuérdense que también teníamos el problema, bueno, esto de los 80,000 millones, todo eso, era básicamente para las reservas del Banco de México, pero también teníamos el problema, acuérdense de que había mucho dinero prestado y había algunas de este dinero prestado que básicamente era para gente que ya no podía pagar, ¿no? Tanto créditos para la vivienda, como créditos para microempresas, como créditos al consumo. Eh, entonces, se tuvo que reactivar por primera vez en 1995 el FOBAPROA. El FOBAPROA era un fondo que ya existía desde 1990 y la intención era que cuando hubiera una debilidad en los bancos de México, una crisis en el sistema bancario mexicano, ese fondo saliera de respaldo. Y no había habido necesidad, llevaba 5 años y no había habido necesidad de utilizarlo. Pero en este 95, en 1995, se vio en la necesidad de utilizarlo. ¿Y por qué? Bueno, el argumento era que si no se utilizaba, el ahorro de millones de mexicanos se verían afectados, ¿no? Acuérdense que finalmente los bancos prestaban el dinero que ellos tenían de sus ahorradores y de sus inversionistas. Entonces, ciertamente había un gran riesgo, había muchos millones de mexicanos cuyos ahorros estaban en riesgo. O sea, eso era una realidad, eso sí, sí, sí era algo tangible. Entonces, el gobierno mexicano pues decidió generar muchos apoyos para los bancos, para tratar de que los bancos pudieran responderle a sus ahorradores y responderle a sus inversionistas. Eso pasó 95, 96, 97. ¿Cuándo es cuando las cosas se complican? Bueno, en el 98, esos fondos que estaban apoyando, esos fondos que eran públicos, que estaban apoyando a los bancos para que no se declararan en quiebra, se declararon como deuda pública. Y entonces ahí empezó, o esto, este hecho va a marcar una de los momentos históricos del México contemporáneo más complejos. Porque, bueno, pues esta cuestión de declarar deuda pública, pues ha sido usada por nuestro actual presidente desde hace por lo menos 3 sexenios, ¿no? Para fustigar, para decir que eso fue un gran error, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues que gracias a esto, o debido a esto, pues se tuvieron que pagar 552,000 millones de pesos de esa época. Claro, no se pagaron de golpe, se están pagando en abonos chiquitos, ¿no? Y entonces, pues van a ser décadas, todavía
todavía cada año en el presupuesto se destina una partida para seguir pagando esta deuda o estas deudas que tenían los bancos, ¿no? Estos créditos incobrables que tienen los bancos. ¿Cuáles son las críticas? Bueno, por un lado, pues que no hubo auditorías verdaderamente profundas para que empresas grandes y medianas no entraran a este esquema, ¿no? Se aducía que las empresas medianas y grandes tenían como más mecanismos para salir de sus deudas y que realmente se le iban a ver mal o se les iban a ver difíciles, pero no iban a quebrar, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tendrían que entrar a este esquema de apoyo a las deudas, ¿no? O a este esquema de apoyo, pues sí, de apoyo a las deudas. Eh, También se acusa de que, debido a que no hubo auditorías serias y profundas, hubo personas que tenían una mayor solvencia económica que fueron incluidas en estos temas del FOBAPROA, ¿no? A lo mejor personas que tenían 3 carros y 2 casas y ciertamente estaban endeudadas, pero pues evidentemente si tienes 2 casas, 3 carros, ¿no? Puedes vender un carro y una casa y vas, ¿no? Y evidentemente si tienes 3 carros y 2 casas es porque tienes un ingreso medianamente aceptable, ¿no? Es decir, tenían muchos más recursos para enfrentar las deudas, sus deudas, ¿no? ¿Cuál es el lado positivo que le ven muchos? Bueno, que permitió, junto con el Tratado de Libre Comercio, una recuperación más rápida de la crisis económica. Eh, Muchos recuerdan o ponen el ejemplo de lo que pasó también en el año 2001, 2002 en Argentina, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, el sistema bancario entró en una crisis. Allá el gobierno no quiso generar una especie de fobaproa y entonces lo que pasó es que le restringían el acceso, o sea, si tú tenías ahorros en un banco en Argentina, tú no podías retirar todo el dinero que quisieras. Tenías que retirar solamente podías retirar cierta cantidad de dinero y eso cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, pues eso todavía contrajo más la economía argentina, ¿no? Cosa que no pasó en México. En México, toda la gente pudo seguir retirando la cantidad de dinero que quisiera en el tiempo que la gente quisiera, ¿no? Y entonces eso hizo que la economía se reactivara de manera mucho, mucho más rápida. Entonces, pues ese sería el punto positivo, ¿no? Que es que no vivimos o que mucha gente no vive una crisis tan dura como la que vivió Argentina en una situación parecida, ¿no? Si el sistema bancario se hubiera declarado en quiebra, pues la crisis hubiera sido mucho, mucho más intensa, ¿no? Y lo vuelvo a decir, cuando el sistema bancario mexicano entraba en crisis, si hubiera entrado en crisis, necesariamente hubiera impactado a los sistemas bancarios, al sistema bancario mundial, ¿no? Generando una crisis mundial de mayor intensidad. Entonces, no solamente era que los ahorradores mexicanos tuvieran seguridad en sus ingresos, perdón, en sus ahorros, sino también era que no nos lleváramos entre las patas a Estados Unidos o al sistema bancario, bueno, no solamente Estados Unidos, a varios países y al sistema bancario internacional. De hecho, esta crisis se le conoce como el efecto tequila, ¿no? Porque pese a que se hizo todo eso, sí tuvo repercusiones en otros países del mundo, ¿no? Entonces, pero fue mucho menos intenso que hubiera sido si no hubiéramos tenido la bolsa de 80,000 millones de dólares, si no hubiéramos aplicado el FOBAPROA, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los críticos al FOBAPROA solamente ven el lado de que no hubo unas auditorías profundas y que mucha gente pudo no haber entrado en esos apoyos y porque tenían solvencia. Y eso es cierto, o sea, en eso tienen razón, pero también hay que ver la otra moneda, ¿no? El hecho de que hubiera habido una crisis mucho más, de consecuencias mucho más intensas, primero en México, con lo cual los más afectados siempre han sido los más pobres, acuérdense, y pues eso también hubiera traído un ciclo de crisis al resto del mundo, ¿no? Bueno, entonces,
Estos son los antecedentes económicos de la llegada al poder de un partido diferente, ¿no? Ahora vamos a ver los antecedentes políticos. Eh, Ustedes saben que pues Ernesto Zedillo llegó a ser candidato de rebote. Él no estaba considerado para ser candidato a la República o un candidato serio, al menos no era un precandidato serio cuando tuvo que competir, cuando era precandidato y tuvo que competir por la candidatura, ¿no? Eh, Era o fue un presidente que le tenía, si bien llegó por el PRI, le tenía mucha desconfianza a los priistas, ¿no? De hecho, a tal grado que los priistas lo consideraban un no priista. También los priistas le tenían mucha desconfianza a Zedillo, porque pues nunca había tenido una vida intensa política dentro del partido, no había ocupado posiciones legislativas, no había ocupado ni siquiera una presidencia municipal, ¿no? Era un funcionario de gobierno muy especializado, pero decían, nunca fue un verdadero priista, nunca fue un priista. Eh, Se acostumbraba que el presidente de la República también fuera el presidente del partido, era el mandamás del partido, aunque no era el presidente oficial, finalmente era el que tenía el poder dentro del partido. Bueno, Zedillo, fruto de esta desconfianza mutua entre los priistas y Zedillo, pues nunca pudo ejercer su autoridad de jefe máximo del PRI. La prueba de la inestabilidad en la que estaba el PRI en esa época es que pues hubo 5 presidentes de partido durante 6 años, durante el sexenio de Zedillo, ¿no? Es decir, duraban básicamente un año y cambiaban y cambiaban y cambiaban. ¿Esto qué significa? Que al interior del partido había muchas pugnas. ¿Y por qué había muchas pugnas al interior del partido? Porque no había un jefe máximo, no había un líder máximo como antes que controlara a todos esos grupos y que los aglutinara, ¿no? Entonces, tenemos una crisis en este partido que lleva 70 años gobernando México, ¿no? Como fruto de esta crisis y de este no poder ejercer su autoridad, ¿qué hace qué hacen en la 17ª Asamblea del PRI? Bueno, ponen candados para que personas que no hubieran tenido un cargo de elección popular y un cargo de dirigencia y no tuvieran al menos 10 años de militancia, no pudieran ser candidatos a la presidencia de la República, candidatos del PRI. Estos candados o estos requisitos, ¿a quiénes pegaban? Pues al propio grupo político de Zedillo, porque pues ellos no tenían cargos de elección popular, no habían tenido cargos de dirigencia y muchos eran priistas de nuevo cuño o priistas recién adheridos, ¿no? Entonces, con esto, pues se le quita al presidente en turno la posibilidad de tener un candidato propio, de tener un candidato que viniera de su equipo, ¿no? Así como Miguel de la Madrid seleccionó a Salinas de Gortari, que venía dentro de su equipo, así como Salinas de Gortari seleccionó primero a Colosio, que venía dentro de su equipo, así como el mismo Salinas de Gortari designa después a Zedillo, que venía dentro de su equipo. Bueno, ahora con estos requisitos Zedillo no tenía cartas fuertes para poder decir, este es mi candidato. Y por otro lado, hay que reconocerle a Ernesto Zedillo que era un convencido de la democracia. O sea, eh, él tenía muy claro, ¿y qué entendía por democracia? La no coacción del voto. Él tenía muy claro que si el PRI ganaba, tenía que ganar por la buena, ¿no? Sin hacer trampas. eh, y entonces, pues esto descontroló a muchos periodistas que eran maestros, que llevaban décadas perfeccionando el arte de hacer trampas electorales, el arte de comprar votos, el arte de coaccionar votos. Entonces, pero Zedillo decía, no, no, México debe ser un país demócrata y por democracia entiendo la no coacción del voto, ¿no? Que era una versión muy reducida de lo que es ser demócrata, pero bueno, era la versión que él tenía. Eh, entonces, pues esto también va creando muchas tensiones o contribuye a generar muchas tensiones entre Ernesto Zedillo y el partido en el poder. Eh, Cuando llegan las elecciones del 2000 y se escoge al candidato del PRI, este,
se gira esta instrucción para que todas las secretarías de Estado, desde sus distintos ámbitos, apoyen a la Bastida, que fue el candidato que fue electo, ¿no? Sin embargo, dada el poco control que tenía Zedillo sobre el PRI, eh, pues estos apoyos que esperaban que llegaran de las distintas secretarías nunca se hicieron presentes o llegaban de manera muy escasa. Entonces ahí el candidato pues no tenía todos los recursos a su disposición. Al grado de que se cuenta que hubo algún expresidente del PRI que le dijo esto a la Bastida: usted es un gran candidato, pero no tiene presidente detrás. Entonces, estaba la Bastida, pero no tenía el apoyo, o no tenía el apoyo total del presidente de la República, y encima tenía un partido dividido, un partido que todavía en plena campaña estaba en pugnas. ¿Qué pasaba del otro lado? Pues del otro lado estaba el candidato más fuerte, era el candidato del PAN, Vicente Fox, un candidato que pues tenía muy buenas dotes de candidato, es decir, hablaba como hablaba la gente, tenía una forma muy chusca, que causaba gracia a la hora de hablar, era muy atrabancado, muy directo y tenía un carisma, una simpatía natural. Entonces, eh, pues todo esto eh, hacía que fuera un candidato mucho más vistoso que el propio La Bastida. Eh, junto con esto, bueno, mientras que en la campaña del PRI estaba muy descoordinada, había muchos conflictos, había muchas pugnas entre los distintos grupos, no había orden porque estaban acostumbrados a que el orden se los pusiera el presidente en turno, y este presidente en turno pues no quería meterse demasiado o no quería meterse, bueno, pues era un desorden. ¿Qué pasaba en la campaña del PAN? Pues fue una campaña profesional. Desde el principio que se contrató una agencia de comunicación política, había mercadólogos, había grupos de enfoque y todos con una mente, con alguien que los coordinaba. Había una coordinación única, ¿no? Por lo tanto, pues los eventos del PAN salían mucho mejores, se optimizaban los recursos porque a través de los grupos de enfoque se veían qué mensajes mandar, a quién mandarlos, a qué grupo de población, ¿no? Al tener mercadólogos, bueno, se podían hacer spots, se podían hacer spots en radio y en televisión de manera muy profesional y que llegaran a quien realmente queríamos que llegaran o que se quería que llegaran, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que era una cuestión abismal entre ambas campañas. Y a todo esto de que no había un presidente que coordinara, un presidente de la República que se asumiera como presidente del PRI que coordinara, que había un total desorden dentro de la campaña del PRI, o bueno, si no era un total, había un desorden alto dentro de la campaña del PRI, pues a esto se va a sumar la aspiración de cambio. En ese momento, y principalmente los sectores jóvenes, aspiraban a que se cambiara, a que ya dejara de gobernar el PRI, ¿no? A que se probara un partido distinto, y un partido que había demostrado, pues, digamos, resultados relativamente buenos ya en las gobernaturas que tenía. Eh, entonces, pues, esta ansia que recorría, o este sentimiento que recorría los corazones de muchos jóvenes y de muchos no tan jóvenes, pues, junto con todo lo anterior, hicieron que se llevara a la derrota del PRI y naciera el primer gobierno de la alternancia, el gobierno de Vicente Fox. Pero ¿qué hizo y qué no hizo? Eso lo veremos en otro momento. Que tengan un excelente día.